para poder hacer, bueno, antes de hablar con el Florentino les explico. Este diseño es un diseño hecho, es un diseño que lo hice yo, está hecho con AutoCAD. Si alguno conoce AutoCAD, en 3D. ¿Sí? Este diseño está hecho con AutoCAD. Yo hago el diseño en AutoCAD, voy con mi diseño, más que nada estas bases, esta que tiene una figura, esta, inclusive el alrededor. Voy a los que cortan, esto está todo hecho en hierro, es una base muy pesada, pesa un montón. A ver, ¿quieren hierro? Gas y lámpara, eso. Gas y lámpara es terrible, ¿no? Ah, no la pueden levantar. Bajar la escalera por acá con eso, pero cuando la limpia uno va haciendo. Eso lo pueden ver, si quieren ver. un poquito de músculo. Voy a levantar lámparas. Le explico porque es un diseño que está hecho en AutoCAD. Cuando yo hago el diseño en AutoCAD, voy con el plano de la base a los que cortan metales en láser y ellos me hacen, yo hice 20 bases de esta, hice 10 de este formato y otras 10 que esto es una bocha redonda, que esa era más bonita, me gustaba más, y acá es cuadrado. Entonces voy con ese diseño y ellos con el láser le cortan el hierro o la chapa en el formato de después. Yo lo armé y lo mandé a pintar. Está hecho con él. La pintura es esmalte de horno. ¿Vieron los que pintan cocinas, heladeras, todo eso? Sí, claro. Este color coincidió cuando yo lo vi que lo llevé a pintar, que se pinta en un túnel de pintura. El tipo estaba pintando herrajes para cocina. Y había un fabricante de herrajes para cocina que quería las perillas y toda la parte metálica en color oro viejo, que se llama. Y realmente es un color hermoso. A mí me encantó. Cuando lo vi dije, bueno, yo la quiero con este color. Y fue una partida de base que hice. Después ya, olvídate. Fue la lámpara, esta fue la pantalla que más vendí. Yo vendí exactamente 19, más 20, porque eran 21, 22, me quedó una sola. ¿Bases o lámparas completas? Completo, base y lámpara. Sí, porque es un diseño que gustó mucho, generalmente a mucha gente le gustó. Bueno, el bronce florentino, vos que me preguntás, el bronce florentino, para poder hacer el proceso, es un proceso muy complicado porque hay mucho residuo químico que hay que tirarlo, no se puede guardar y es muy nocivo, digamos, para los ecologistas nos matan si llegan a saber que uno hace. Porque se usa polisulfuro y ácido nítrico. Para el bronce florentino primero se pule la pieza con un cepillo de acero. Eso vieron con la máquina que tiene cepillo de acero. Se hace todo bien el pulido. Después se hace el desengrase de esa pieza, porque generalmente los cepillos transmiten mucha grasitud al bronce y queda en los poros. Entonces hay que hacer un sistema, el desengrasado con solvente industrial. Se saca de ahí y se pone primero agua diluida, el ácido nítrico diluido creo que es al 5 o al 10%, ahora no me acuerdo, en agua. Se hace un baño de inmersión ahí, se deja hasta que el bronce empieza a tomar un color bien amarillento, bien dorado. Y después se pone en el polisulfuro. El polisulfuro es como si fuera Coca-Cola, así, el color de la Coca-Cola más oscuro, pero también es un ácido. Ese se diluye con agua al 40%, se pone el baño de nuevo ahí, se saca del polisulfuro y se vuelve a poner en el ácido nítrico. Y ahí es donde comienza la reacción química del óxido. Químicamente la pieza, el bronce se oxida químicamente.